Amigos, hoy día vamos a conversar de un tema que está bien en boga. Me refiero al TPP-11, ¿no? Este tratado comercial, el Tratado Comercial Progresivo Transpacífico. Este tratado internacional, el TPP-11, es un tratado no nuevo, ¿ya? Y se llama, valga la redundancia, TPP-11 porque justamente son 11 los países que quedan. Eran 12 inicialmente, incluyendo Estados Unidos, al Estados Unidos de Trump, que se retiró por una situación de intereses que a ellos no les convenía, porque no protegía los intereses de propiedad intelectual que ellos pretendían. Y entonces, el TPP-11 incluye a todos los países de la cuenca del Pacífico. Es un tratado comercial, como mucho, tiene ese carácter, aparentemente. Pero es mucho más que un tratado comercial. Eso es importante y lo vamos a conversar más adelante, quizás en otro encuentro, sobre cómo limita la soberanía. La soberanía porque resulta que hay un concepto que da vuelta por ahí, que hay un concepto que permitiría, de acuerdo a toda la estructura de este tratado, es decir, este tratado tiene una forma, un capítulo que es sobre solución de conflictos, que es el capítulo 28. Y ahí hay varias razones por las cuales, y aquí ya empezamos con la disimetría, no es simétrico, porque resulta que el tratado lo firman estados, pero una parte reclamante no necesariamente tiene que ser un estado. De hecho, aquí lo más importante son las transnacionales, son los actores de este tratado, son los que van a verse favorecidos. Obviamente los estados junto con ellos, pero principalmente las transnacionales, las grandes empresas, los inversores. Y estos sí pueden ejercer el derecho de reclamación, que se llama, que está regulado en este capítulo que les mencionaba, contra los estados que tomen alguna medida. ¿Y cuál es el concepto que no es menor y que es el que va a inhibir a muchos países una vez que hayan ratificado, como es el caso de Chile, hayan ratificado este tratado? Los va a inhibir y casi va a ser prohibitivo regular sobre determinadas materias, porque toparían con este concepto que yo les planteaba. Y este concepto es el siguiente, o sea, ¿cuál es el fundamento? Uno de la letra C del artículo 28.3 de la resolución de conflictos de este tratado TPP-11. En la letra C habla que como fundamento también se podrá reclamar cuando no sea posible conseguir los beneficios que razonablemente pudiera haber aceptado recibir la empresa que entró, por ejemplo, a hacer una inversión o un negocio en el marco de este tratado. Entonces, cuando esos beneficios que según ellos son razonables no los consiga y son beneficios que pudiera recibir, o sea, estamos hablando no de utilidades actuales, estamos hablando de utilidades eventuales, es decir, que la empresa entró en el marco de esta regulación que fue ratificada por ese país y que resulta que hay una ley, por ejemplo, en nuestro caso, un cambio de constitución, un cambio de sistema previsional, etcétera, que no le va a permitir tener las utilidades que habría tenido de no estar esta ley, y por lo tanto es contraria a esta medida que es autónoma del país. O sea, se imaginan que un país no pueda dictar leyes en virtud de que le impida dictar leyes en virtud de un tratado, regular algo que es necesario modificar, pero no lo puede hacer porque está el tratado y porque eventualmente va a recibir una demanda y porque de acuerdo al tipo de tribunal que hay, que es ad hoc, no son tribunales permanentes, sino que son tribunales especiales para la ocasión, es decir, instancias especiales para la ocasión que
son instancias mediadoras y puede ser condenado. Entonces, en ese caso, el país prácticamente no podría dictar esa norma. Y eso ya de suyo implica afectar la soberanía del país. La soberanía del país. Y vamos a relacionarlo con un tema muy coyuntural. ¿Ya? Nosotros, actualmente, en nuestro país, estamos en un proceso de cambio de constitución. O sea, estamos en un proceso de cambio de constitución. No estamos reformando la constitución de Guzmán y de la dictadura, estamos cambiando la constitución, un nuevo texto. Y en ese texto, por ejemplo, si atendemos a las demandas sociales, uno de los temas principales de la iniquidad, del abuso, está subsumido en el sistema previsional, que prometió algo que por los motivos que sean, no pudo cumplir. No lo cumplió, no es el 100% de las remuneraciones que se están ganando justamente que debieran, según la proyección, percibirse en las pensiones, que es lo que garantizaba. Y eso no ocurrió y por lo tanto la gente recibe pensiones de miseria y la va a seguir recibiendo si se mantiene igual el sistema de cuenta individual básicamente. Entonces, eso que todo Chile que dijo que ya no soportaba más, que se iba a cambiar y que eso motivó un consenso político para cambiar la Constitución, no se va a poder hacer si Chile ratifica este TPP-11, porque tendría que respetar ese tratado. Y además, so pena de recibir una serie de demandas. Ustedes saben que los dueños de la AFP no son compañías chilenas. 6 de los propietarios de AFP, 5 son empresas controladoras de la AFP, 5 son de capitales extranjeros, son transnacionales norteamericanas. Y otro tanto en el sistema de pensiones por renta vitalicia a través de las aseguradoras que normalmente están vinculadas a estos mismos grupos económicos. Pero aquí lo que quiero resaltar es que 5 de las 6 son transnacionales. Imagínense que el día de mañana, de hecho ya está saliendo a propósito del retiro del 10% en relación a la renta vitalicia, ya están empezando a armar estas poderosísimas compañías de seguros demandas para el Estado chileno. Pero imagínense que el día de mañana se cambia y desaparece el sistema de AFP tal cual como lo concebimos y las AFP quedan como una cuestión tangencial, accesoria, periférica, que cada persona puede tomar como una especie de seguro. Lo mismo la ISAPRE. Y que se cambia el sistema por el sistema de ahorro forzado, previsional forzado, que es el que tenemos, por un sistema de previsión social, porque esto no es un sistema de previsión social. Y se cambia. Si el tratado de TPP-11 está aprobado, téngalo por seguro que vamos a tener una lluvia de reclamaciones que están reguladas en este capítulo 28 que yo les decía, con tribunales ad hoc que normalmente fallan en favor de las transnacionales y no en favor de los estados. Esa es una situación objetiva y concreta. Y en ese sentido está la primera razón por la cual uno tendría que rechazar este TPP-11, porque afecta a la soberanía. No es posible que el Estado de Chile no pueda legislar libremente sobre las materias que afectan a sus connacionales sin que esté supeditado al visto bueno de transnacionales ni de transnacionales. O sea, uno siempre habla de soberanía y de un Estado en relación a otro Estado, pero ahora las transnacionales van a afectar nuestra soberanía. Segundo lugar, respecto al proceso constituyente, no es posible que el proceso constituyente esté limitado, y ojo con el 133 de la Constitución, no, ojo con el acuerdo de noviembre. El acuerdo de noviembre dice que Chile tiene que respetar los tratados internacionales.
ratificados por Chile, firmados y ratificados por Chile. El TPP-11 está firmado, pero no está ratificado todavía por el Senado. Y ese justamente es para salvaguardar los intereses de las empresas transnacionales, o sea, tiene un sentido ahí. Afortunadamente el TPP-11 todavía no entra a esa categoría, porque si los que dicen que hay que respetar el acuerdo del 15 de noviembre, obviamente aquí están los tratados, y ese acuerdo habla de tratados internacionales en general, cualquier tratado, comercial, cultural, político, cualquier tratado, no solo sobre derechos humanos, ¿ya? Y entonces, en consecuencia, si Chile llega a ratificar esto, vamos a tener que un proceso constituyente va a ser una burla para la gente, porque efectivamente va a estar limitando la soberanía de los constituyentes. No van a poder legislar cualquier norma que afecte lo que decía eufemísticamente beneficios que razonablemente hubieran podido percibir estas transnacionales en la explotación de nuestros recursos naturales o de las AFP u otros servicios. Entonces, segunda razón, la primera, el tema de soberanía. Segundo, limitación del proceso constituyente. Tercero, y aquí tiene que ver con el gobierno que actualmente tenemos, con Piñera y su gente, y su sector económico que defiende los intereses del mercado financiero y de las grandes empresas y obviamente de las transnacionales, que están muy vinculadas. ¿Qué es lo que defiende el TPP-11? ¿Qué es lo que defiende el TPP-11? El TPP-11 defiende los intereses de las empresas principalmente y de los inversores. Y sin embargo, el TPP-11 es aceptable y debiera el país ratificarlo según la voz de Alaman, según la voz del Partido del Orden, partiendo por Heraldo Muñoz, ex canciller del gobierno de la Bachelet, donde él lo dijo cuando era precandidato, que defendía plenamente el TPP-11 y lo dice a la mano, o sea, ahí están coincidentes. Y como decía, este tratado defiende básicamente los intereses de los inversores y las grandes empresas, las transnacionales. ¿Y por qué decimos contradicción? Porque paralelamente se ha discutido otro tratado internacional, pero referido a materias del medio ambiente, el Tratado de Acazú. Acazú habla sobre normas del medio ambiente. ¿Y qué es lo que busca defender Acazú en relación, cuáles son los sujetos beneficiarios, así como el TPP-11 son las grandes empresas y los inversores internacionales y las grandes empresas? Acazú es los sujetos beneficiarios son toda la comunidad, porque se trata de medidas que preservan el medio ambiente. Y ahí saben cuál es la explicación del gobierno y de la Cancillería, de Alaman y de Piñera y de toda su gente, es que Acazú afecta la soberanía, se mete en materias de legislación propia del país, donde el país debiera tener plena libertad para eso. Aquí sí, pero en el TPP-11 no. O sea, el TPP-11, a pesar de que no me permite hacer los cambios que yo quiera, según la lectura del gobierno, no afecta a la soberanía, pero este sí. ¿No será que estamos viendo los intereses o qué intereses estamos defendiendo cuando tomamos una posición frente a una norma, a un tratado de medio ambiente, y otra frente a un tratado que favorece derechamente los intereses de las transnacionales? La duda la dejo para ustedes, pero en definitiva el mensaje de fondo es que este tratado transpacífico además tiene otras implicancias respecto de los niveles de desarrollo tecnológico, respecto de la propiedad intelectual, respecto de las técnicas, digamos, que permiten el desarrollo productivo y económico de los países. Cómo esto va a verse limitado y va a ir como una especie de orden estamentario, donde los desarrollados van a estar acá y van a seguir siendo desarrollados, los que están en término medio van a estar con término medio y van a quedarse ahí, y los que no estamos, que no tenemos, y que solamente somos dependientes
de exportar materias primas, vamos a quedar en ese nivel y no vamos a poder avanzar mucho en meter valor agregado a lo que exportamos. Por lo tanto, era una especie como de sociedad estamentaria al estilo de la Edad Media, ¿no? Donde está claramente establecido y uno se mantenía dentro de su estamento. Entonces, es importante que ustedes mismos, por favor, lean algunos acápites o algunos estudios más serios sobre el TPP-11 para generarse una opinión. Lo que yo puedo decir es que el TPP-11 no es un buen tratado para Chile. Nos limita, nos quita soberanía, nos limita tecnológicamente y en definitiva va a responder solamente a los intereses y a un modelo, en el caso nuestro, extractivista de recursos naturales con carácter depredatorio. Así que a leer el TPP-11 y a estar alertas porque aquí hay muchos intereses y a tener en el ojo al Senado porque esto no se puede aprobar por el bien de Chile y del futuro de nuestros hijos y del desarrollo de esta patria. Nos vemos, amigos.